Soy Edgardo Moreno y debido a la contingencia sanitaria, el Seminario de Cultura Mexicana Capítulo Querétaro recurre a esta modalidad de conferencias a distancia. Voy a platicarles esta noche sobre el esplendor y caída de México Tenochtitlán. Es un aspecto importante para nuestra cultura, para nuestra historia, para la memoria colectiva y todos los imaginarios que han surgido de este hecho. Por las circunstancias, debido también al tiempo y para no atropellar conceptos ni información que es vasta, pues es como este objetivo que tiene el seminario, crear pues la posibilidad de foros, de diálogos, de estas semillas que puedan ser de alguna manera comentadas y que volvamos a reflexionar, no solamente como un acto que ya pasó como la historia, para qué, sino cómo la resignificamos en el momento, porque tiene mucho que ver con toda esa carga cultural que después de 500 años seguimos todavía con este sentido, hasta veces de emociones, hasta veces de cosas que hemos creado en este aspecto. Voy a recurrir a los cronistas del siglo XVI, a los más cercanos también, para dar más o menos una idea de cuál fue la visión de los hispanos cuando vieron este gran esplendor del señorío de México Tenochtitlán y posteriormente cómo se fueron sucediendo los hechos. Estamos partiendo prácticamente del 8 de noviembre de 1519, la salida precipitada de los peninsulares, cuando el 30 de junio al día 1 de julio de 1520, pues tienen que salir con la llamada Noche Triste y finalmente la debacle de la gran ciudad, que va a ser precisamente el 13 de agosto de 1521. Las fechas las estoy conformando de acuerdo a la convención que tenemos en la actualidad para medir nuestro tiempo. Así que vamos adelante con este aspecto. Todas las imágenes que veremos pues tienen esta utilidad que es educativa y de divulgación, o sea, prácticamente para tomarnos estas licencias en este sentido. Bueno, de acuerdo a las narraciones de los informantes de Sahagún y después lo que se va construyendo en esta memoria, pues tendremos que van a venir varios presagios, como hierve la laguna de Tenochtitlán, aparece un cometa, hay otro tipo de aspectos que se van presentando dentro de esta situación y que finalmente nos van a dar la posibilidad de ir viendo los prolegómenos de este sentido. Este aspecto que vamos a determinar, pues no se va a quedar ahí prácticamente de narrar cuáles fueron los aspectos. Para no desviarnos mucho, vamos a ver cuál es la visión también prehispánica o que informaron a Sahagún. Sobre todo estaremos viendo códice florentino, algunos láminas de Durán, aunque Durán no es del siglo XVI, pero son muy útiles para esta presentación. Bueno, a través de estos relatos tendríamos esta impresión del lado de los hispanos, pero también el otro sentido de los gentes antes nunca vistas, andan ya bordeando las costas y desde que llegan a la península yucateca ya tiene información Moctezuma de que hay personas extrañas pues en barcas que parecen montes o en casas como montes y que muchos traen van montados en mazats, en venados, o en otro caso que serían como tipo centauros, que el mismo
caballero forma parte del caballo. Estas son las primeras impresiones que tendríamos. También hay unas muy curiosas del Códice Florentino, por ejemplo, que nos narra cómo traen estos gorros rojos y la semejanza que buscan, dicen, son como comales que traen precisamente en las cabezas. Moctezuma manda a ver a alguno de sus nobles a las costas para que haga dibujos y narre cómo son estas personas que están arribando a las costas de lo que va a ser posteriormente la Veracruz o Veracruz. Se van sucediendo las situaciones, no vamos a detenernos ahí de lo que pasa con Zempoala y el siguiente avance, sino vamos a ver cómo es este encuentro ya con los aliados indígenas que van a ser totonacos, desde luego cholutecas, y la gran parte de este ejército que arriba a Tenochtitlan, pues está conformado también mayoritariamente por tlaxcaltecas. Este encuentro, pues también tendríamos las versiones, las más cercanas, pues serían las de Aguilar, las de Cortés desde luego, y las de Bernal Díaz de Castillo, que nos va a narrar incluso cómo vendría este séquito de Moctezuma bajo palio, unas 200 nobles alrededor, tirando pétalos de flores donde iba a pasar el Güey Tlatoani, y en otra parte poniendo mantas también hacia adelante. Van todos descalzos con la mirada hacia el piso, una señal de reverencia, y cuando llega frente a frente Hernán Cortés con Moctezuma Xocoyotzin, pues va a tratar de abrazarlo. Los señores que están al lado no lo permiten, y se hace un intercambio de sartales. Desde luego, pues ahí están los aspectos míticos de los cuentas de piedras de vidrio, que es efectivamente lo que le pone en el cuello Cortés a Moctezuma, y Moctezuma le pone pues también un sartal con joyas y oro, jades, que serían las piedras preciosas sobre todo, más que el oro en esta visión nahuatlaca y generalmente mesoamericana en este aspecto. Cortés también hace una narrativa de este hecho, y pues después cómo van a ser dirigidos a las casas viejas de Azayacatl, y ahí van a quedar como parte de sus aposentos. Esta maravilla de lo que ven en México Tenochtitlan, pues les llama la atención desde luego el mercado de Tlatelolco, el palacio de Moctezuma. Aquí estas referencias del siglo XVI pues tienen que ver con el sentido del emperador Moctezuma, del imperio mexica, del trono y algunas otras cosas que realmente no corresponderían a la visión y las cosmovisiones mesoamericanas, pero vamos a seguir tomando estos aspectos en esta breve charla para hacerla fluida, tratar de hacerla fluida en este aspecto. También Bernal Díaz de Castillo nos narra cómo cuando entran por esta calzada, cómo la gente se sube a las azoteas, hay gente curiosa en las canoas que van viendo pues la entrada de los extranjeros a la ciudad de Querétaro. Cortés, bueno, esto es uno de los planos primeros que manda Cortés precisamente a su emperador, y refiere cómo son cómo es el México Tenochtitlan. Desde luego es una visión no muy asentada a la realidad, pero pues ahí está este aspecto. Fíjense, este sentido de la maravilla que ven ellos en el lago, imaginemos, bueno, ahora con las referencias que tenemos de estas recreaciones, pues podemos ver esta maravilla de una ciudad lacustre
pero imaginemos en las visiones de lo que es la traza urbana de plato roto que hay en Europa, de esta Europa todavía con resabios medievales, a pesar de que ya estaba el Renacimiento en su apogeo, a ver una ciudad a más de 3.000 metros de altura, con estas montañas recortadas en un cielo azul, una gran cuenca con 5 lagos en la gran laguna de Texcoco, y con un aire tan limpio, la región más transparente, decía del aire don Alfonso Reyes. Y este señorío pues prácticamente tiene su última conformación, como lo conocen los castellanos, en 1502, cuando asume el señorío Moctezuma II, a la muerte de Sayacatl, y tiene este sentido también de fortalecer lo que es la Triple Alianza, y esto da un dominio por toda la región que conocemos en la actualidad como Mesoamérica, y un poquito más allá extendido hasta lo que ahora es Nicaragua. Desde luego había señoríos que no pudieron dominar, como los purépechas, y tampoco pudieron hacia el norte, que era el Gran Chichimeca o el Gran Tunal, y de ahí se van a derivar muchos aspectos que los informantes de Sahagún se van a encargar de decirle a Sahagún, o no decirle también en muchos de los casos, cuáles eran las características de cada uno, desde luego siempre en un sentido de exclusión o de este conocimiento parcial que hay de lo mismo. Bernal Díaz de Castillo, el soldado cronista, habla de este aspecto de México Tenochtitlán. Hay que meternos en la mentalidad de aquella época. Voy a citar textualmente este sentido de descripción que hace Bernal Díaz del Castillo. Dice: desde que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir. O si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte de tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en las calzadas puentes de trecho en trecho, y por delante la gran ciudad de México. Termina la cita. También Cortés se refiere a esta maravilla, según la historiografía que manejaron los mexicas a final de cuentas, ponen como fecha 1325 para la fundación, con aquel mito fundacional que todavía tenemos como el símbolo de nuestra bandera nacional, y en otros símbolos que connotamos como símbolos nacionales que desarrollamos pues con esta mentalidad y estos imaginarios, que son estas partes que pueden derivarse de todo esto para foros específicos sobre sentidos de identidades, de símbolos, de apropiaciones, o de estas abstracciones de nación en lo que es el siglo XXI, en este 2020. Cortés, por ejemplo, nos dice que había muchas y muy buenas casas. Detalla también la manera en que se surtía el agua, los medios de comunicación, por ejemplo los canales, y desde luego pues lo que es el mercado de Tlatelolco. Cito otra vez a Cortés, dice: después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tomamos a ver la gran plaza y la multitud de gentes que en ella había, unas comprando, otros vendiendo, que solamente el rumor y el zumbido de las voces y palabras que allí había sonaba más que a una lengua. Pues sí, efectivamente, pues era un gran recipiente multicultural, multilingüístico, el que se reunía precisamente entre todas estas ciudades-estados, y que iba a dar todos estos productos, algunos en este sentido de las ventas y compras, pero también por el aspecto tributario de dominio,
que tenían los mexicas, pues todo llegaba precisamente a esta gran cuenca y sobre todo al mercado de Tlatelolco. Bernal Díaz del Castillo señala, entre otras cosas, y cito, dice, entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que la plaza tan bien compensada con tanto concierto y el tamaño que llevaba, de tanta gente que había, no habían visto nunca. Fin de la cita. Imagínense esta maravilla, este pasmo de ver toda esta situación tan diferente a la que ellos vivían. Sigue describiendo, y cito, por un lado se encontraban los que vendían objetos de plata y oro, por otros aquellos dedicados a la alfarería, más allá vendían alimentos de tal o cual tipo. Díaz del Castillo no pasa por alto los que vendían animales vivos, quienes ofrecían sal o instrumentos de seres diversos. Se percata también de la presencia de 3 jueces que dirimían los actos y quejas al momento, y finalmente dice, bueno, pues ¿para qué tantas palabras lo que no se puede describir de lo tan maravilloso? Igual Cortés también dice que le falta estas palabras, ¿cómo no? Pues es algo nuevo, ¿cómo las describo? Todo lo que estoy viendo, y cito, dice, 2 veces la ciudad de Salamanca, todo cercado de portales, alrededor, donde cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo. O sea, esta es más o menos, quizás exagerada el número de habitantes, pero una multitud milenaria pues es la que se reunía precisamente para intercambiar productos, cosas, enseres, artesanías, objetos de oro, objetos de joyería, alfarería, entre otros muchos. Bueno, el Uno Caña, el señor de Oriente, como también Cortés dice que fue la pregunta que le hizo Moctezuma cuando ya estaban aposentados en las casas viejas de Azayacat, y él dice que sí dijo que era el señor de Oriente, y además también entre líneas determina que el mismo señor Moctezuma pues ya le habría ofrecido el trono, o sea, decir, bueno, pues ya me lo ofreció, se lo ofreció al emperador castellano, y entonces él lo ve entre todo este maniqueísmo como una entrega precisamente del poder a los españoles, que bueno, habría que profundizar más y no dejarlo tan a la deriva, pero vamos a continuar en este aspecto. Comentábamos que los aliados pues es lo que fortalece precisamente a estos aproximadamente entre 600 y 800 soldados, en el término de soldados de españoles que llegan a una gran aventura para rescatar pues dinero, poder, tierras, mercedes, y posteriormente pues se va a convertir o reconvertir por el mismo Cortés en un sentido de evangelización. Hay que ver esta mentalidad del siglo XVI, después de 1492 con la caída de Granada, todo este sentido que hay atrás de Santiago Apóstol, de la reconquista, de la expulsión de los moros, el sacar a los judíos, todo este sentido de visión hispana, europea de esta región, pues la traen consigo también los Cortés y algunos de sus acompañantes capitanes. Aquí hay también otro aspecto en las narraciones de los vencidos que nos legó nuestro querido maestro, el doctor Miguel León Portilla, nos habla de
esta visión de los cacitecas, son los que vienen de Castilla. O sea, este término se acuña ya en el preciso momento del encuentro. Las situaciones que se van a determinar es, pues precisamente, pues andar viendo la casa donde fueron puestos a resguardo y como aposentos de los españoles. Algunos ven que hay una pared que está como recién hecha y desmontan las piedras que hay ahí y encuentran un gran salón lleno de joyas, de oro, de plumería, y prácticamente empiezan a saquear esta parte. El Códice Florentino nos habla de cómo hacían los tejos en fundición y llamaron a maestros fundidores que había de orfebres muy bien calificados, prehispánicos. Y también, por otro lado, Bernal y Aguilar nos cuentan de cómo fue la distribución, que nadie quedó contento con la distribución del oro que usó Moctezuma, porque decía que también él se estaba llevando la parte de quinto real, como le correspondería al emperador español. A final de cuentas, pues todas estas joyas, todos estos objetos diversos son fundidos y hechos tejos, medallones, aspectos que fueran portátiles para los españoles. Entonces, esto empieza ya a tener cierto desasosiego, pero también malestar con la nobleza mexica y de los aliados de la Cuenca de México. Se percata a través de sus informantes, sobre todo doña Marina Cortés, y decide aprender al Hueytlatonii mexica. Aquí habría unas láminas precisamente del Códice Florentino, donde lo engrillan y queda sometido en estos aposentos. Y a final de cuentas, pues dice Bernaldez del Castillo que lo enseñaron a jugar baraja, jugaba a los dados, y de toda aquella esplendor que había visto y que también describió Bernaldez del Castillo, de cómo era servido el gran señor, le presentaba una gran cantidad de platillos y él seleccionaba con cuáles se quedaba, y posteriormente fumaba tabaco con hierbas aromáticas en una pipa, tomaba su chocolate en una cerámica muy policromada. Pues todo esto queda atrás cuando es sometido Moctezuma precisamente como un objeto que va a tener pues la posibilidad de ser salvoconducto para los españoles en su estancia en Tenochtitlán. Los españoles están al mando. También dice los informantes indígenas, dice, los españoles por todos lados daban órdenes, o sea, ya los que gobernaban en este momento. Se enteran de la llegada de Pánfilo de Narváez, que viene con instrucciones precisas de destituir de la capitanía que ostenta Cortés y también llevarlo engrillado precisamente a Cuba y posteriormente a España, para que rinda cuentas de que se quiere levantar con las tierras que corresponderían al rey español, al monarca español. Al final de cuentas, pues se da la batalla. Pánfilo de Narváez es herido, posteriormente muere de estas circunstancias, y Cortés pues expresa cuáles son los objetivos que tiene en la Gran Tenochtitlán, el oro que hay para rescatar, la maravilla de las tierras, y que pues puede incorporar a más soldados que quisieran venir con él. Una gran cantidad pues se asocia con Cortés, y entonces ya con un ejército con mayor artillería, con mayor equipamiento, va a entrar nuevamente a Tenochtitlán. En este inter
pues está lo que va a determinar, pues colmar el sentido de los nahuatlacas por la matanza del Templo Mayor. Se había dado permiso para una celebración del Toscatl, y que era dedicado a Huitzilopochtli. Realmente en las crónicas de ambos partes, de los indígenas y de los españoles, pues dicen que era una celebración más con música, con sacrificios de flores, de pájaros, de sahumerios, y desarmados totalmente. Entonces Tonatiuh, como le llamaban por el pelo rojo a Pedro de Alvarado, pues decide que es el momento de que esta nobleza indígena, que puede levantarse en armas, porque también hubo estos rumores de que se estaban reuniendo para matarlos en las casas viejas de Azayacat, y él decide tomar la iniciativa, y esto más o menos sería como ese 22 de mayo de 1520. Los guerreros pues deciden combatir a los españoles, y a final de cuentas, cuando regresa Cortés con ese gran número de soldados, encuentra que ya estaba en pie de guerra. Había llegado un momento de rechazar a los cacitecas, y entre todo este enturbamiento de relaciones, pues decide que Moctezuma ya no es el objeto que podía servir para negociar o para tener cierta seguridad, y hay versiones que dicen que lo matan en estos días, y en otras crónicas dice que pues lo suben a una terraza o a la azotea, y desde ahí piden que calme al pueblo que está enardecido, que avienta piedras, flechas, al español que se asome, o cualquier que se asome, pues será muerto por estos certeros flechazos de los mexicas. Alba Estrilxóchitl posteriormente narra, y aquí cito, dicen que uno de los indios tiró una pedrada de la cual murió. Se refiere a Moctezuma. Y aunque dicen los vasallos que los mismos españoles lo mataron y por las partes bajas le metieron la espada. Estas son las versiones de Moctezuma. Al final de cuentas, al día siguiente o ese día por la noche lo tiran al lago de Texcoco, y vendrán unas exequias pues prácticamente de Hueytlatoani, pero no con esta pompa que se acostumbraba. Este destino de Moctezuma, que ya había visto en aquella ave de los presagios cuando venían cabalgando los españoles, según la crónica, por el ojo de esta ave, pues a final de cuentas pues las circunstancias lo van llevando precisamente a que este destino para él y para su pueblo vaya a ser funesto. Bueno, pues aquí está un enconchado del siglo XVII, y bueno, y aquí está la representación muy a la española, ¿no? Con un barandal de ventana, etc. Pero es el día 27 de junio de 1520 cuando muere Moctezuma II, y le va a suceder Cuitláhuac. En este sentido de cómo salir de la Ciudad de México, pues se aprestan en un momento determinado a taparle la boca incluso a los caballos, a amordazarlos para que no relinchen, los relinchos no despierten pues la huida de la ciudad. Pero también tendrán en este momento pues la posibilidad de llevarse todo el oro que habían rescatado y que se les había regalado, y que habían hecho intercambios con algunos nobles. Una de las recomendaciones es que vayan lo más liviano posible, pero pues también imaginemos este
este otro aspecto de voracidad tan humana, ¿no? No es nada más de los españoles en este momento. O sea, si, bueno, si puedo cargar con esto, pues no lo voy a tirar. Hay algunos que sí se salvan precisamente porque van más ligeros, incluso no van cargando la pesadez del oro en sus alforjas. Una de las crónicas dice que una señora, una vieja, salió a tomar agua y de pronto vio entre las sombras de los canales deslizarse la caballería de los españoles, y da las voces de alerta, empiezan a ulular las caracolas, las canoas que estaban dispuestas. De pronto ya hay millares, dice Bernal del Castillo, en el lago, y otro tanto cortando los puentes, que ya llevaban incluso puentes portátiles, precisamente en previsión de que las calzadas fueran rotas en su totalidad. Ya habían roto algunos de los caminos, y la de Tlacopan, la de Tacuba, quedaba abierta como la única posibilidad. Por ahí es donde van a salir los españoles en esta huida el 30 de junio de 1520, es en la noche, hacia la mañana del 1 de julio de 1520. O sea que estamos a nada de cumplir 500 años de esta llamada Noche Triste, por estas visiones historiográficas que decimos tenemos que revisar, más allá del chauvinismo o del sentido nacionalista, pues con una visión amplia, contemporánea, y para desechar de una vez tantos traumas y prejuicios. Pues realmente lo que nos cuentan las crónicas, el mismo Cortés, de cómo se dolió de que, más que, bueno, aparte por el oro que habían rescatado, el otro del haber diezmado grandemente a su ejército, y la situación de cómo iba a regresar a conquistar esa ciudad que ya tenía prácticamente en sus manos. Bernal del Castillo dice que cuando lo vio en aquel agüehuete, cabizbajo, donde se le saltaron las lágrimas, decía que era por la muerte de sus compañeros, porque no regresaron todos los que habría. Entre otras cifras, estas había que revisarlas en este sentido de visión amplia. Gómara dice que en aquella noche triste, hacia el 1 de julio, habla de 1500 españoles, 4000 indios, amigos, 46 caballos, creo que todos los prisioneros. Fin de la cita de Gómara. Entonces, el aspecto de esta huida pues tiene que ver precisamente con el no haber concordado con el Imperio Mexica, pues todo lo que pudo haberse llevado de otra manera, y las circunstancias llevaron a estos trágicos acontecimientos, siempre en un sentido de desencuentro. Ese desencuentro que hemos tenido y que nos sigue, que nos pesa, ¿no? en muchos aspectos de nuestros comportamientos, o cuando vemos estas páginas de la historia entre el sentido de blanco y negro, buenos y malos, los que son protagonistas de la historia o de la historiografía, cuando se ha escrito con el sentido del poder o del sentido de crear identidades, pues muchas veces no está tan apegada a estos claroscuros que podemos vislumbrar en una visión más crítica de nuestro devenir histórico. El ocaso de los dioses, aquella gran ciudad, aquella maravilla que deslumbró a propios y extraños, aquel lugar donde podemos decir que estaba el culmen de todo este conocimiento milenario desde el Toltecayotl, herencia
el mítico Quetzalcóatl, o como héroe cultural, habría que también meternos ahí a ver estos aspectos de la visión en 1521 que habría en este momento con las cosmovisiones generales. A final de cuentas, este rico universo, sus templos, los palacios, sus deidades, los dioses, sus libros de pintura, los sabios, esta herencia centenaria estaba por desaparecer. Los conquistadores, como todo conquistador, pues va a arrasar precisamente con esta ciudad. Aunque Bravo toma, cuando hace la nueva traza de lo que va a ser la capital de la Nueva España, pues toma el trazo indígena, este trazo reticular, que es un trazo para muchos urbanistas el trazo pues más adecuado hacia los cuatro vientos. Pues establece esta misma ciudad que está redescubierta por todos estos trabajos que hay en el proyecto de arqueología urbana en la Ciudad de México, y que podemos disfrutar todavía en este tiempo, ya también con nuevas interpretaciones. Al final de cuentas va a venir el sitio de México Tenochtitlán, se van a rearmar, van a hacer barcazas y bergantines con poco calado para que puedan ser manipulados en el lago de Texcoco y crear este sitio que empezaría aproximadamente el 28 de abril de 1521. En tanto, Cuitláhuac muere precisamente por este sentido de epidemias que trajeron los españoles. Algunos dicen que con un negro de Narváez. Habría que ver también más ampliamente este aspecto, no voy a detenerme ahí. Al final de cuentas, Cuauhtémoc, diría López Velarde, que es el único héroe a la altura del arte, y bueno, este símbolo que todavía tenemos a la fecha en la visión de la época porfiriana, de que el mejor indio era el indio muerto, pero parte de ir a pagar los brotes con los yaquis, con los mayas, etcétera, de los indígenas sometidos también en un sentido feudal por las grandes haciendas, que bueno, cierro el paréntesis, esta visión broncínea de los héroes mexicas, pues todavía la tenemos, o sea, se nos ha quedado en nuestro imaginario este joven abuelo, el defensor de la Ciudad de México, que al final de cuentas, ese día de San Hipólito, el 13 de agosto de 1521, en la visión europea, pues se rinde ante Hernán Cortés y dice: bueno, he hecho todo lo que estaba en mis manos por defender mi pueblo. Toma el puñal que tienes en la cintura, o Cortés dice que le entrega un puñal. Aquí hay muchas referencias que también sería cuestión de analizar otro punto, ¿no? Si le estaba diciendo de esta muerte ritual en guerra después de ser prisionero, y era su destino, morir como guerrero acompañante del sol, o realmente pues es en esta visión de Cortés o hispana, ¿no? Que dice: no tenga cuidado, o sea, no está a salvo con nosotros. Al final de cuentas, este aspecto de lo que tendríamos de ver con la visión de los indígenas, cito, dice: todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Deshechas las casas
enrojecido los muros. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y fue nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con los escudos pudo ser sustentada su soledad. Esta es la visión, al final de cuentas, de los vencidos, y esta es la invitación a una reflexión seria, madura, documentada, de lo que pasó en esta conmemoración de 500 años desde el encuentro de estas dos culturas, la salida precipitada de los españoles de la gran ciudad de México Tenochtitlán, el esplendor y al final de cuentas la caída de México Tenochtitlán, que sigue teniendo pues esta connotación, decíamos, en identidades, porque al final de cuentas nos asumimos como mexicanos, porque nuestra nación es México. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.